Bienvenidos. Para quienes han sufrido una condena por hechos no cometidos y han ido a la cárcel sin merecerlo, el tiempo no se mide en días, sino en silencios. En las miradas que dudan, en las oportunidades que no vuelven, en los sueños que se desvanecen, pero también en la fuerza que nace de la injusticia, en la dignidad que se defiende aun cuando todo parece perdido. Esta historia es para ellos, para los que fueron juzgados sin pruebas, para los que perdieron su libertad pero no su verdad. Carlos Salvatierra y Manuel Fernández se conocieron en el primer semestre de la licenciatura en Economía, en una universidad pública del sur de Ciudad de México. Desde el primer día, compartieron apuntes, bromas y largas caminatas por los pasillos desgastados del campus. La afinidad entre ellos fue inmediata. Carlos, reservado pero agudo, encontraba en Manuel un contrapunto extrovertido, siempre dispuesto a improvisar y a desafiar las reglas con una sonrisa. La amistad se fortaleció con los años. No era raro verlos estudiar juntos en la biblioteca o discutir teorías económicas en voz alta mientras comían en la explanada. En vacaciones, Carlos invitaba a Manuel a su casa en la colonia Portales, donde sus padres, don Ernesto y doña Teresa, lo recibían como a un hijo más. La familia Salvatierra vivía con modestia, pero con dignidad. Su tienda de abarrotes, que con esfuerzo habían convertido en un minisúper, era el corazón del barrio. Carlos ayudaba cada verano, atendiendo clientes, acomodando productos y aprendiendo, sin saberlo, sobre administración real. Manuel, por su parte, vivía en una casa más amplia en Coyoacán, donde la atmósfera era distinta. Su padre, ingeniero retirado, y su madre, profesora de secundaria, mantenían una rutina ordenada. Pero lo que más llamaba la atención de Carlos era Amanda Fernández, la hermana menor de Manuel. Amanda tenía una mirada serena y una inteligencia que no necesitaba alardes. Cada vez que Carlos la veía, algo se encendía en su pecho. Ella también parecía buscarlo con la mirada, como si compartieran un secreto que aún no se atrevía a nacer. Las familias se conocieron, compartieron cenas, celebraciones y tardes de café. Amanda y Carlos coincidían en esas reuniones, y aunque nunca se dijeron nada explícito, el aire entre ellos se volvía más denso, más íntimo. Manuel, ajeno a esa tensión silenciosa, celebraba la cercanía entre su mejor amigo y su hermana, sin imaginar que un día esa conexión se convertiría en una herida abierta. En esos años de juventud, todo parecía posible. La vida era una promesa, y la amistad entre Carlos y Manuel, una certeza. Nadie podía prever que el lazo que los unía sería el mismo que, años después, lo arrastraría al abismo. Durante los últimos semestres de la carrera, Manuel Fernández comenzó a distanciarse de los hábitos que había compartido con Carlos. Aunque seguían siendo amigos, algo en él había cambiado. A veces, después de clases, Manuel se reunía con un grupo de estudiantes que apenas asistían a la universidad. Eran jóvenes de actitud altiva, siempre rodeados de rumores, negocios turbios, fiestas clandestinas, apuestas deportivas. Carlos los observaba con recelo. No le gustaba la forma en que miraban a los demás, como si todo fuera un juego que podían manipular. Manuel, sin embargo, se sentía atraído por ellos. Había algo en su despreocupación, en su forma de hablar del dinero como si fuera una pieza más en el tablero. Al principio, solo los acompañaba por curiosidad. Luego, comenzó a apostar pequeñas cantidades en partidos de fútbol, carreras de caballos, peleas clandestinas. Ganó algunas veces, y eso lo hizo sentir invencible. Carlos lo notó. Una tarde, mientras acomodaban libros en la biblioteca, le dijo con tono serio: «Ten cuidado, Manuel. Esa gente no juega limpio». Manuel sonrió, como si la advertencia fuera innecesaria. «Tranquilo, todo está controlado. Solo es diversión». Pero no lo estaba. En cuestión de meses, Manuel comenzó a perder más de lo que tenía. Para recuperar lo perdido, apostaba el doble. Su ansiedad crecía, y con ella, su dependencia. Empezó a pedir dinero prestado, primero a conocidos, luego a prestamistas que no preguntaban demasiado. Su vida se volvió una ruleta. Cada giro podía ser el último. Carlos,
Ajeno a la magnitud del problema, seguía confiando en su amigo. No sabía que Manuel ya había cruzado una línea invisible, una que no se puede desandar. La adicción lo dominaba, y en su desesperación, comenzó a ver en Carlos no solo a un amigo, sino a una posible salida. La sombra del juego se había instalado, silenciosa, entre ellos. Y aunque aún compartían risas y recuerdos, el abismo comenzaba a abrirse. La ceremonia de graduación fue sobria pero emotiva. Carlos Salvatierra y Manuel Fernández recibieron sus títulos en economía con aplausos de sus familias, que los miraban desde las gradas con orgullo y esperanza. Carlos, con su traje sencillo pero impecable, abrazó a sus padres con lágrimas contenidas. Sabía que ese momento era también de ellos, que cada turno en el minisúper, cada noche sin descanso, había sido para llegar ahí. Manuel, en cambio, parecía más inquieto que emocionado. Su mirada se perdía entre los rostros de sus compañeros, como si buscara algo que aún no llegaba. Amanda lo abrazó con fuerza, y Carlos sintió una punzada al verla. No era celos, era una intuición. Algo estaba cambiando. Poco después, Carlos fue contactado por uno de sus profesores más respetados, quien lo recomendó para una vacante en una importante corporación dedicada a inversiones estratégicas. El proceso fue breve. Su expediente académico, su ética de trabajo y su reputación como alumno lo precedían. En cuestión de semanas, Carlos comenzó a trabajar como analista auxiliar en el área de inversiones. Era un mundo nuevo, exigente, pero él se adaptó con disciplina y humildad. Manuel, por su parte, enfrentó un camino más incierto. Envió currículums, asistió a entrevistas, y finalmente fue contratado en una empresa menor, dedicada a servicios contables para pequeñas firmas. El sueldo era modesto, las tareas repetitivas. Aunque no lo decía, se sentía frustrado. Las apuestas, que nunca había dejado del todo, se convirtieron en una válvula de escape. A veces ganaba, a veces no, pero siempre volvía. 1 año y medio después, Carlos ya se había ganado la confianza de sus superiores. Cuando se abrió una vacante de asistente en el área de nuevos negocios, pensó en Manuel. Aún creía en él. Lo recomendó personalmente, destacando su capacidad analítica y su compromiso. Manuel fue contratado, y su vida cambió de inmediato. Mejor sueldo, mejor ambiente, más oportunidades, y más dinero para apostar. Lo que Carlos no sabía era que, al abrirle esa puerta, también había abierto una grieta. Porque Manuel, lejos de dejar atrás sus hábitos, los intensificó. Y en ese nuevo entorno, con acceso a información sensible y contactos influyentes, el riesgo dejó de ser un juego. Carlos y Amanda habían dejado de ser solo miradas cómplices. Con el paso del tiempo, su relación se volvió sólida, serena, tejida con la paciencia de quienes se conocen desde siempre. Se entendían sin hablar, compartían silencios cómodos y sueños parecidos. Amanda trabajaba como psicóloga en una clínica comunitaria, y Carlos, cada vez más consolidado en la corporación, encontraba en ella un refugio frente al vértigo del mundo financiero. En los años universitarios, los tres, Carlos, Amanda y Manuel, eran inseparables. Salían con otros amigos a conciertos, caminaban por Coyoacán, organizaban noches de películas y debates improvisados sobre política y economía. Eran buenos chicos, de esos que aún creían que el mundo podía cambiarse con ideas y voluntad. Pero tras la graduación, Manuel comenzó a alejarse. Al principio fue sutil, excusas para no asistir a reuniones, silencios prolongados en los chats, evasivas cuando Amanda lo llamaba. Luego, fue evidente. Se rodeó de un grupo completamente distinto. Jóvenes con motos ruidosas, tatuajes mal hechos y miradas que no conocían la culpa. Con ellos, Manuel descubrió una nueva clase de adrenalina. Lo que empezó como bromas pesadas, robar cigarros o botellas de licor en tiendas de madrugada, se convirtió en una rutina peligrosa. Manuel sentía que por fin pertenecía a algo. Le gustaba la sensación de romper las reglas, de desafiar lo establecido. Era como si necesitara probarse que podía controlar el caos, sin saber que el caos ya lo controlaba a él. Una noche, en un bar clandestino,
Sus nuevos amigos le hablaron de una apuesta deportiva segura. Le aseguraron que el partido estaba arreglado, que era una oportunidad única. Manuel, cegado por la emoción y la necesidad de recuperar lo perdido, aceptó. Pero no tenía el dinero. Fue entonces cuando le hablaron de El Gordo, un prestamista conocido por su brutalidad. Le ofrecieron el contacto como si fuera un favor. Manuel pidió una suma considerable. El Gordo no hizo muchas preguntas. Solo le dio 30 días para devolver el dinero, con un interés del 20%. Lo que Manuel no sabía, lo que no quiso ver, era que todo era una trampa. Sus amigos estaban de acuerdo con el usurero. El partido no estaba arreglado. Perdió todo. Cuando recibió la llamada de advertencia, su mundo se detuvo. Tenía 30 días. 30 días para reunir una suma imposible. 30 días antes de que el juego dejara de ser un juego. Manuel Fernández llevaba días sin dormir bien. El plazo para saldar su deuda con El Gordo se acercaba como una sentencia. 30 días. Ya habían pasado 28. El interés del 20% lo hacía aún más imposible. Cada llamada del prestamista era más amenazante que la anterior. Sus manos temblaban al contestar, y su corazón se aceleraba cada vez que veía un número desconocido en la pantalla. En su oficina, rodeado de carpetas y propuestas, ideó un plan. Sabía que en el área de nuevos negocios se manejaban fondos de inversión destinados a proyectos emergentes. Dinero fresco, aún sin asignar del todo, que pasaba por varias manos antes de consolidarse. Si lograba sustraer una parte sin levantar sospechas, podría cubrir la deuda y luego reponerlo antes de que alguien lo notara. Al menos eso se repetía para calmar su conciencia. Durante varios días, estudió los protocolos internos. Analizó los movimientos, los accesos, las firmas requeridas. Descubrió que para liberar una transferencia desde la cuenta de nuevos inversionistas, necesitaba la validación de un integrante con acceso alto. Carlos era uno de ellos. Su amigo. Su hermano de vida. Sintió un nudo en el estómago. Recordó las tardes en la universidad, las risas compartidas, la mirada de Amanda. Por un instante, dudó. Pero el miedo fue más fuerte. El miedo a lo que El Gordo le haría si no pagaba. El miedo a perderlo todo. 2 días antes del vencimiento, Manuel preparó el documento. Lo disfrazó como parte de un proyecto de expansión en una zona industrial del norte del país. Usó lenguaje técnico, cifras creíbles, y lo incluyó entre los papeles que Carlos solía revisar. Esperó el momento justo. Carlos lo había notado ansioso últimamente. En la cafetería, mientras tomaban café, le preguntó: ¿Estás bien, Manuel? Te veo raro. Manuel fingió una sonrisa, bajó la mirada y respondió con tono apurado: Es el nuevo negocio que estoy desarrollando. Mucha presión. Pero ya casi está cerrado. De hecho, solo falta tu firma en este documento. Me esperan en la sala de juntas. Le extendió la carpeta con gesto de urgencia. Carlos la tomó sin sospechar. Leyó por encima, vio los sellos, los nombres conocidos. Lo miró con orgullo. Felicidades, Manuel. Sabía que tienes el talento para los negocios. Tenemos que reunirnos para brindar por eso. Y firmó. Manuel sintió una punzada en el pecho. Pero no dijo nada. Tomó el documento, salió de la oficina y caminó directo al área de transferencias. En menos de una hora, el dinero estaba en una cuenta que había abierto días antes, a nombre de una empresa fantasma. Esa noche, pagó su deuda, pero el precio real aún estaba por revelarse. El lunes amaneció con una tensión que se respiraba en los pasillos de la corporación. Los empleados murmuraban, los teléfonos sonaban sin pausa, y los rostros evitaban cruzarse. Carlos Salvatierra llegó como siempre, puntual, con su carpeta bajo el brazo y la serenidad de quien ha construido su vida con esfuerzo y rectitud. No imaginaba que ese día marcaría el fin de todo lo que conocía. A media mañana, fue llamado a la oficina del presidente. El tono del mensaje era seco, urgente. Al entrar, lo recibió una mirada helada. Carlos, dijo el presidente, sin invitarlo a sentarse,
hemos descubierto una transferencia irregular de fondos. Una suma considerable. La firma en el documento es tuya. Carlos se quedó inmóvil. No entendía. No podía entender. ¿De qué está hablando?, preguntó, sintiendo como el aire se volvía denso. No juegues conmigo. Has abusado de la confianza de esta empresa. La policía está en camino. Y como si el mundo se hubiera torcido, 2 agentes entraron en la sala. Lo esposaron frente a sus colegas, frente a los mismos que lo habían felicitado semanas atrás. Nadie dijo una palabra. Nadie lo defendió. Fue llevado preso como un criminal. Su abogado llegó horas después, pero no pudo hacer mucho. El documento tenía su firma. El dinero había desaparecido. No había rastro, no había explicación. Carlos intentó reconstruir los hechos. Recordó el viernes anterior, la visita de Manuel, el documento que le pidió firmar con urgencia. Solo falta tu firma, le había dicho. Carlos lo había felicitado. En prisión, el tiempo se volvió lento. Sus padres lo visitaron cada semana. Doña Teresa repetía con voz firme: mi hijo no es un ladrón. Don Ernesto, con los ojos húmedos, le llevaba recortes de periódico donde aún se hablaba de su caso. Amanda también fue. Lo miraba con ternura, con dolor, con una fe que no se quebraba. Pero Manuel nunca apareció. Ese silencio fue más cruel que la celda. Carlos comenzó a sospechar. Le pidió a su abogado que lo escuchara, que revisaran juntos lo que ocurrió aquel viernes. Le habló del documento, de la prisa, de la emoción fingida, de cómo Manuel lo había manipulado. El abogado tomó nota, serio, sin prometer nada. Carlos no podía creerlo. El amigo que había defendido, recomendado, protegido, lo había traicionado. Lo había usado como escudo. Lo había entregado. El juez, al considerar su conducta intachable, le otorgó una sentencia de 4 años, con posibilidad de salir en 2 años y 8 meses. Pero el daño ya estaba hecho. Su nombre, su carrera, su confianza, todo había sido quebrado por una firma. Por una mentira. Y en la soledad de su celda, Carlos comenzó a planear cómo demostrar la verdad, un día con lágrimas, otro día con fe inquebrantable. Porque aún tenía algo que no le podían quitar, la certeza de su inocencia. Mientras Carlos Salvatierra cumplía su condena en prisión, Manuel Fernández ascendía. Con cada trimestre, su nombre aparecía en nuevos informes, en reuniones estratégicas, en celebraciones internas. Fue promovido a coordinador de proyectos, luego a subdirector de desarrollo, y finalmente, a director de nuevos negocios. Los mismos puestos que Carlos habría alcanzado por mérito propio, ahora eran ocupados por quien lo había traicionado. La ironía era cruel. Manuel se convertía en referente de innovación, en ejemplo de superación, mientras Carlos, con el alma rota, contaba los días desde una celda. Cuando finalmente salió, 2 años y 8 meses después, lo recibió el abrazo cálido de Amanda y las lágrimas contenidas de sus padres. Pero la libertad no era completa. El juez había dictado que no podría ejercer su carrera profesional durante 5 años. Era como si le hubieran amputado una parte de sí mismo. Carlos intentó adaptarse. Caminaba por las calles que antes recorría con entusiasmo, pero ahora lo hacían sentir ajeno. En casa, sus padres lo miraban con ternura, pero también con preocupación. Notaban su silencio, su mirada perdida, su nostalgia por la oficina, por los debates, por la vida que había construido con esfuerzo. Y sobre todo, por la ausencia de Manuel. Amanda, fiel y firme, nunca lo abandonó. Lo visitó cada semana en prisión, le escribió cartas, le llevó libros. Ahora, juntos, intentaban reconstruir lo que quedaba. Su amor era sincero, pero Carlos aún tenía una herida abierta. Una noche, mientras cenaban en familia, Carlos habló. «Hay algo que no me deja dormir», dijo, con voz baja. «Creo que Manuel me tendió una trampa. El documento que firmé, él lo trajo. Él lo presentó. Y nunca me visitó. Nunca preguntó por mí». Sus padres se miraron, incrédulos. Amanda apretó su mano. «¿Estás seguro?»,
Preguntó doña Teresa, con el corazón en vilo. No tengo pruebas. Pero tengo memoria. Y tengo razones. Al principio, los tres se negaron a creerlo. Era demasiado doloroso. Manuel había sido parte de la familia, un hermano elegido. Pero la verdad no podía seguir enterrada. Carlos lo sabía. Si Manuel no se tentó el corazón para destruirlo, él no se tentaría el corazón para descubrirlo. La justicia debía prevalecer. El criminal debía ser castigado. Y Carlos, aunque herido, aún tenía algo que nadie le podía quitar: la voluntad de encontrar la verdad. Carlos Salvatierra no era el mismo desde que salió de prisión. Aunque caminaba libre, su nombre seguía manchado, su carrera suspendida, y su alma cargada de preguntas sin respuesta. La herida más profunda no era la condena, sino la traición. Y aunque sus padres y Amanda lo rodeaban de afecto, él sabía que la justicia aún no había hecho su parte. Fue Amanda quien lo impulsó a actuar. Con voz firme, les propuso contratar a un investigador privado. Carlos dudó al principio, pero sus padres lo apoyaron. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará, dijo don Ernesto. Amanda, por su parte, confesó algo que llevaba tiempo guardando. Manuel está muy cambiado. Casi no lo veo. Me evita. No fue a visitarte ni una sola vez. Y tampoco vino a ver a tus padres, después de todo lo que significaron para nosotros. El investigador comenzó su trabajo con discreción. Revisó movimientos, rastreó contactos, siguió pistas. Lo que encontró fue más oscuro de lo que imaginaban. Manuel llevaba una doble vida desde antes del fraude. Aunque en la empresa era visto como un ejecutivo brillante, fuera de ella frecuentaba bares clandestinos, casas de apuestas y reuniones con personajes de reputación dudosa. El investigador logró identificar a varios de sus antiguos compañeros de juego. Los localizó en una cantina del centro, donde, con unos cuantos billetes, comenzaron a hablar. Entre risas y burlas, contaron cómo el licenciadito, así llamaban a Carlos, había sido el blanco perfecto. Fue pan comido, dijo uno. Manuel nos dijo que su amigo era confiado, que firmaba sin mirar. Solo necesitábamos que cayera una vez. Las palabras eran cuchillos. Carlos escuchó los audios grabados por el investigador con el rostro pálido, los puños cerrados. Amanda lo abrazó. Sus padres no podían creerlo. Pero ahí estaba la verdad, cruda, sin adornos. Además de los testimonios, el investigador documentó la presencia de Manuel en varios lugares de apuestas, incluso en fechas cercanas al fraude. Fotografías, registros de entrada, cámaras de seguridad. Todo apuntaba a una conducta que no solo era imprudente, sino propia de alguien capaz de robar, estafar o algo peor. Carlos tenía ahora lo que nunca tuvo durante el juicio: pruebas. No solo de su inocencia, sino de la verdadera cara de quien lo había traicionado. Carlos Salvatierra despertó ese lunes con una determinación que no había sentido en años. Se dirigió al juzgado con las pruebas que el investigador había reunido. Era el momento de enfrentar el pasado, de mirar a los ojos al hombre que lo había destruido, y exigir justicia. Mientras tanto, en la corporación, Manuel Fernández comenzaba a desmoronarse. Su adicción, antes disimulada tras trajes caros y discursos convincentes, se volvía evidente. Llegaba tarde, sudaba en reuniones, evitaba mirar a los ojos. Algunos colegas notaban su temblor constante, sus ausencias prolongadas, sus llamadas nerviosas desde el baño. La ansiedad lo devoraba. Sabía que algo se acercaba. Lo sentía. La demanda procedió y fue citado al juzgado. Ese día la sala estaba llena. Carlos entró con paso firme, acompañado por Amanda y sus padres. El juez, serio, revisaba el expediente. Manuel llegó minutos después, con el rostro pálido, los ojos hundidos, y una expresión que ya no podía fingir seguridad. El abogado de Carlos presentó las pruebas: grabaciones de los amigos de Manuel burlándose del fraude, fotografías en casas de apuestas, registros de transferencias, testimonios que lo vinculaban directamente con el grupo que había orquestado la estafa. Cada documento era una piedra sobre la máscara de Manuel.
Los testigos fueron llamados. Uno de ellos, un excompañero de apuestas, declaró sin rodeos. Manuel nos dijo que su amigo era un ingenuo, que confiaba ciegamente. Solo necesitábamos que firmara. Y lo hizo. El juez escuchaba en silencio, anotando cada detalle. Carlos, sentado frente a Manuel, lo miraba sin odio, pero con una tristeza profunda. No había espacio para reconciliaciones. Solo para verdad. Manuel intentó defenderse. Balbuceó excusas, negó vínculos, dijo que todo era una confusión. Pero su voz temblaba. Su mirada se quebraba. Y sus palabras no encontraban sustento. El juez se levantó, con el expediente cerrado frente a él. Manuel Fernández, dijo con voz firme, ha quedado demostrado que usted manipuló documentos, incurrió en fraude, y utilizó la confianza de esta corporación para beneficio personal. Su conducta no solo afectó a la empresa, sino que destruyó la vida de un hombre inocente. Miró a Carlos. Señor Salvatierra, este tribunal reconoce su inocencia y lamenta profundamente el daño causado. Manuel fue sentenciado a prisión por fraude agravado y falsificación de documentos. No hubo apelación posible. El juez fue severo. Carlos salió del juzgado con la frente en alto. Amanda lo abrazó. Sus padres lloraban, pero esta vez de alivio. La verdad había sido restaurada.